Una millonaria fingió estar en quiebra para saber si su novio era un cazafortuna, y lo que descubrió... «Pensé que realmente me amabas», le dijo Muriel Montalbán a su novio, con el que acababa de terminar, al descubrir que el joven solo le gustaba usar la tarjeta de crédito a lo más que podía. Un día, mientras estaba en una de sus oficinas y su secretaria le dijo que él había llamado diciendo que la tarjeta estaba sobregirada, Muriel no lo entendía. En la mañana había discutido con él. Le había dicho que no le iba a comprar un auto porque recién tenían apenas un mes saliendo. Además que él no mostraba señales de que quería algo serio. Así que ese día le había prácticamente terminado. Pero el muchacho ignoraba que con las tarjetas no se podía comprar más que ropa y cualquier otra cosa que no se emitiera una tarjeta de propiedad. En ese momento lo llamó, pero además dijo que estaba yendo a las oficinas. Allí, tras él fingir que estaba arrepentido, agregó que necesitaba un auto y Muriel no entendía por qué él estaba haciendo eso, así que simplemente le dijo que no lo haría. «¿Acaso no me amas?», dijo él, soltando una sonrisa coqueta, a lo que Muriel lo ignoró, lo que desató la ira en él y casi se abalanzó encima, aludiendo que ella quizá tenía otro hombre ya. Su asistente tocó la puerta y entonces él enloqueció. «Es él, ¿verdad? Dímelo ahora». El muchacho casi se le fue encima, a lo que Muriel lo detuvo, lo miró a los ojos y le dijo: «Pensé que me amabas». «Te amo», dijo él, pero Muriel estaba cansada de pelear con él por asuntos materiales. «No soy millonaria, no tengo dinero», le dijo ella. «El dinero es de mi padre. Si no fuera por él, yo sería una vagabunda pobre en las calles quizá. Yo he estudiado mucho y por esa razón tengo este puesto. Pero tú subes mis gastos al máximo y ahora has pretendido comprar un auto con la tarjeta. ¿Ignoras que no se puede hacer eso? He querido que trabajes acá, tú sabes eso. Acá es difícil que te den trabajo. No tienes una carrera universitaria, no tienes habilidad conocida». El muchacho agachó la cabeza, pero se negaba a aceptar que Muriel se le fuera de sus manos. «Creo que yo no te amo», le dijo Muriel. El muchacho no se lo había esperado. Anteriormente, Muriel le había rogado, pero ahora mostraba una sensación de cansancio por todo el tiempo que el muchacho la atosigaba. El muchacho había convertido su vida en un infierno. Muriel agregó que su relación era toxicidad para los dos. «Mi padre siempre me dijo que no debería mezclarme con alguien como tú. Te conocí en una fiesta y no sé cómo te dejaron entrar. Jamás debí involucrarme contigo». Cada palabra que Muriel le decía le hería en lo más profundo. La noche se le vino a él, y lo sabía, por lo que suplicó que no lo abandonase. Por momentos parecía entrar en razón, pero luego se enceguecía y volvía a arremeter en contra de Muriel. «¿Qué toxicidad ni nada? Tienes otro hombre, y si me dejas, saldré a la prensa y te dejaré por el suelo». Muriel lo escuchó y guardaba silencio, lo que obviamente enfurecía más al muchacho. «Tú no me vas a dejar, eres mía y de nadie más», dijo el muchacho y lloraba. «Yo voy a cambiar, por favor, no me dejes». Muriel sabía que antes que se involucrase con él, este había sido un simple DJ. Ni siquiera había logrado trascender en eso, en lo más mínimo. Su relación había durado casi 3 meses, pero ella ya estaba cansada. Su padre no estaba de acuerdo, aunque se había resignado. Le había ofrecido un puesto de trabajo en su empresa de asistente de su propia hija, con un sueldo aún más por encima de lo que ganaba un asistente normalmente allí. Pero el muchacho no había aprovechado. No resultó ser más que un vividor y llegaba tarde. No entendía modales y no asistió a las capacitaciones, por lo que su padre le había dado un ultimátum y él lo echó a perder. Muriel ya había estado con chicos hijos de padres ricos y resultaron ser unos patanes bien vestidos, pero todos arrogantes. Una de las razones por las que su padre había cedido a que ambos siguieran saliendo era porque la madre de Muriel también había sido una mujer modesta, una camarera que atendía como moza en un restaurante de lujo. Su padre así la había conocido y les había funcionado, pero ella al menos había estudiado después de esto y había obtenido un puesto en la empresa, en donde trabajó por un tiempo hasta que enfermó y perdió la vida.
El padre de Muriel pensó que la historia se iba a repetir, pero se equivocó. Llorando salió enloquecido el muchacho, cuando Muriel lo echó de su vida y amenazó con llamar a seguridad. Desde ese día, Muriel se concentró en el negocio de su padre. Decidió que salir con alguien de su posición solo atraería a patanes e interesados. A sus 29 años ya, estaba cansada. Ciertamente su padre esperaba que un día ella decidiera comprometerse, pero solo había encontrado puros patanes, y él no lo quería presionar. Durante más de un año se mantuvo sola, enfocada en hacer crecer los negocios de su padre. Siendo hija única, no quería que solo le dieran la herencia por ser rica. Pasaba tiempo con sus amigas y raras veces decidía salir en grupos donde se topaba con hombres. Así iban sus días. Sin embargo, un día mientras tomaba un vuelo hacia la sede de las oficinas de su empresa, su avión hizo un aterrizaje de emergencia. El mal tiempo lo había puesto en ese lugar. Se hospedó y quedó a la espera que le avisaran para que reanudara su viaje en el vuelo, y no había noticias que pronto saldría nuevamente su vuelo. Estando allí, le fue asignado seguridad, pero Muriel se aburrió de esperar y salió a dar una vuelta. Burló la seguridad que había y empezó a caminar sin saber de antemano a dónde le llevarían sus pasos. Siempre había querido saber a qué sabían las hamburguesas de los food trucks en las avenidas empresariales, así que se detuvo a comprar uno. Un atento muchacho la atendió. Al verla se puso nervioso, pero finalmente surtió su orden. Intercambiaron algunas palabras y por primera vez en su vida, Muriel sintió la sinceridad. Él no la había querido impresionar, se mostró tal y como era. Él le dijo que estaba allí durante el día, pero que estudiaba en las noches. Quería ser un doctor y apenas cursaba el tercer año de la universidad estatal. Amir se llamaba y era de origen árabe, y había migrado allí con su madre. Dijo que su padre lo había abandonado cuando era pequeño, pero que él lo entendía, porque en su país era muy difícil mantener un niño. La sencillez y la humildad con la que él contestó la dejó cautivada. Amir entonces le dijo: «Tú debes ser una joven rica como te ves». Muriel no sabía qué decir. Quedó pensativa. Si le decía que era rica, quizá no obtendría sinceridad como los otros muchachos con los que había salido. Y si le decía que no lo era, no podría disimularlo. Entendía que hasta su forma de hablar la delataba. «Lo era», dijo Muriel y agachó la cabeza. «Salí a caminar para despejar la mente, pues la empresa de mi padre quebró y ya no nos queda nada». Amir entonces contestó: «Lo siento de verdad». «No, no te preocupes. Iré lejos a despejar la mente y luego ya pensaré en qué hacer». La conversación se tornó amena y Amir no cobró nada. Le dijo: «Algún día volverás a ser millonaria y allí me pagas con intereses, por favor». Ambos rieron después de esto y luego ella le ayudó a cerrar su puesto de hamburguesas y le agradeció por darle de comer. Se tenía que marchar, no sin antes decirle que volvería. Quizá ella podría ayudarle con eso. Así se despidieron. Tiempo después, Muriel programó su viaje con una parada en la ciudad de Nueva York. Esta vez, en el hotel, se cambió con una ropa aún más sencilla y adecuada para ayudarle. Le fue difícil, pero aprendió y le ayudaba. Al terminar, Muriel tenía todo bajo control en la empresa de su padre, por lo que le dijo que se tomaría unas vacaciones. Se mudó a Nueva York a un departamento sencillo. Luego iba a trabajar como cada día al puesto de hamburguesas. Allí Amir le dio hasta la llave del food truck. Ambos trabajaban. Los días eran bonitos para ella. Por primera vez estaba viviendo una vida sencilla al lado de un muchacho que luchaba cada día por pagar su habitación y luego sus estudios. Las ventas en esos días no iban bien. Era invierno y casi nadie acostumbraba a salir a las calles. Pero a Muriel no se le ocurrió mejor idea que regalar las hamburguesas a los transeúntes para que probaran la sazón, y ella de su bolsillo ponía el dinero. Amir estaba muy feliz. Nunca le había ido así, sobre todo en invierno. Muriel acostumbraba a abrir hasta los días domingo, mientras Amir descansaba. Allí ella tenía el tiempo para hacer sus campañas, además de enviar 20 hamburguesas a las oficinas que tenían en la sucursal de Nueva York. Su plan iba bien. Sin embargo, un evento la frenaría. Su padre había naufragado junto con otros 10 hombres más mientras tomaban un paseo en yate en las islas de Panamá.
Muriel no podía seguir quedándose. Le dijo que tenía un problema familiar y entonces se perdería por un tiempo. Durante esos días, los trabajadores de la empresa del padre de Muriel salieron del centro de negocios para llegar hasta allí y comprar ellos mismos las hamburguesas, los combos que siempre Muriel le había enviado. Amir estaba feliz esos días. Muriel le dejó una carta con un sobre y las llaves de su departamento diciéndole: «Si algún día quieres mudarte conmigo, acá tienes la llave de mi departamento. Volveré en cuanto solucione este problema», le dijo. Y entonces, Amir no se lo pensó. Estaba enamorado de ella. Sabía que ella, al igual que él, estudiaba, aunque no sabía dónde. Le parecía que eran uno para el otro. Amir, durante esos días, tenía exámenes y no pudo abrir el puesto de hamburguesas, por lo que perdió muchos clientes. Eran ya sus últimos meses del año y los exámenes se habían puesto más rigurosos. Amir no le alcanzó esos meses para pagar su cuarto, por lo que cuando llegó por sus cosas ya estaban afuera de la habitación. No tenía dónde ir y entonces recordó la llave que Muriel le había dejado. Fue por el food truck y caminando llegó esperando encontrar a Muriel, pero no fue así. Al abrir el departamento supo que todo estaba así durante más de un mes. Nadie habría llegado. Dejó sus cosas y vio que al menos allí estaba todo mejor que donde él había estado durmiendo. Encontró un registro de pagos así como boletas pagadas por un año, justo el año que él necesitaba para terminar su carrera. Allí Muriel le dejó su número de teléfono, a donde él se comunicó y luego conversaron después de mucho tiempo. «Mi padre está desaparecido», dijo ella, lo que Amir lamentó en extremo. Tras hablar ampliamente, se despidieron no sin antes declararse su amor. Amir quería estar allí para abrazarla y consolarla, servirle de soporte como cualquier otra persona que amaba. Pero el tiempo pasó y los años se fueron. Amir estaba trabajando cuando Muriel llegó de sorpresa y lo abrazó. Estaba más delgada y no lucía bien. Sin embargo, verlo le animó un poco. Allí una verdad a medias, ella le diría, y sus vidas continuaron. Pasaron 3 años y Amir nunca había ido a la universidad de Muriel, algo que ella había inventado y lo cual por supuesto no existía. Lo que hacía ella era solo ir a las oficinas de la empresa y allí estaba por horas hasta que el tiempo se cumplía y ella volvía al food truck. Un año más se fue y el padre de Muriel no aparecía, al igual que los otros tripulantes, por lo que ella estaba por dar por muerto a su padre. Amir la animó a no perder la esperanza. «Ya aparecerá», le decía, y continuaban con su vida. Todo seguiría como siempre, sin embargo, algo estaba a punto de ocurrir y eso nadie se lo había visto venir. Muriel había comprado una moto, la cual era muy pequeña. Con esa se movilizaba hasta la ciudad para no despertar sospechas de parte de Amir, que ahora era su novio. Llegaba al puesto de comidas y seguía como cualquier día. Se habían despedido ese día mientras ella supuestamente se iba a la universidad. Pero Amir se cansó de esperarla y tomó un taxi hasta la ubicación donde ella supuestamente iba a estudiar. Muriel le había dado una dirección de una universidad en Nueva York. Amir estaba en camino, pero Muriel realmente no estaba allí, por lo que al enterarse ella, tuvo que salir de las oficinas a toda prisa. Mientras iba a toda velocidad para alcanzarlo, pensaba que lo tenía que esperar en la puerta de la universidad. Si él llegaba antes que ella, lo descubriría todo, pues obviamente el nombre de Muriel no figuraba entre las listas de los alumnos porque ella en realidad no estudiaba allí. Amir estaba tan solo a unas cuadras y Muriel a la misma distancia. Sin embargo, justo antes de llegar, un camión compactador la embistió, saliendo ella disparada y cayendo violentamente. Amir estaba en la puerta cuando, por curiosidad, decidió ir a ver el alboroto, el escándalo que se había montado, solo para descubrir que era Muriel la que estaba tendida en el suelo. Tenía una confusión en la mente. Ella estaba con ropa ejecutiva y estaba en la moto como si viniera de algún lugar. ¿Cómo era posible eso?, pensó por unos instantes, pero ese pensamiento rápidamente fue ocupado por lo grave de lo que había sido el accidente. Yendo al hospital, Amir usó todo su dinero que tenía en su tarjeta. La clínica había sido muy costosa. $500 fueron debitados de su tarjeta solamente en horas, pero nada importaba.
era la mujer que le había ayudado justo cuando él más lo había necesitado. El departamento había sido pagado por 2 años. Amir pensó que debería avisar a la familia de Muriel. Sin embargo, no tenía tiempo para averiguarlo. Al día siguiente tendría que pagar más medicina entre exámenes y otras cosas, por lo que fue por lo último que había dejado en su food truck. Al llegar, pasó por el departamento antes. Allí encontró la maleta de Muriel. Le llevaría ropa, pensó. Los doctores le habían dicho que ella ya estaba más estable, pero que aún no había despertado del todo. Estaba con vida y Amir solo pensaba que con el pasar de las horas se recuperaría, pero nada estaba más lejos de esa realidad. Al buscar la ropa entre la maleta de Muriel, descubrió que habían tarjetas de crédito, por lo que llevó solo una, y se disculpó en su pensamiento por tomarla sin su permiso. Pero esto le ayudaría a pagar los gastos. Al llegar a la recepción mientras pagaba las cuentas de más de $1,000, indagó por qué había pagado tanto y allí descubriría la razón de la gravedad del accidente. Muriel había quedado sin habla producto de un golpe. Tenían que reconstruirle la lengua y la mandíbula, además que había perdido parte de la visión. El momento fue uno de los más tristes para Amir, quien sentía que todo sería diferente. Muriel había perdido a su padre. Según lo que ella le había contado, su padre había tenido solo una granja y unas tierras que habían quedado desoladas, así que no tenía más, por lo que él ahora tenía que dejar de estudiar justo cuando ya estaba por terminar. Intentó dar con la familia de ella, tíos o alguien de su entorno, pero le fue inútil. Muriel no podía ni hablar, casi no veía y tampoco podía moverse como antes, así que todo estaba de cabeza. Pero lo último que pensaba Amir era en rendirse. Habían luchado demasiado como para ahora rendirse, pensó. La llevó al departamento cuando le dieron de alta. La tarjeta de Muriel ya no tenía más saldo, o eso dijo la cajera de la clínica. Desde ese momento Amir ya no hizo el intento de seguir gastando más. Allí se quedó pensando cómo esa tarjeta había pagado todo. Más de $13,000 hasta que caducó. Muriel, al ser llevada al departamento, empezó a recuperarse lentamente. Lo que primero recuperó fue la visión, y así iba lentamente su progreso. Amir olvidó hasta las otras tarjetas, pero entendía que ahora él se tendría que hacer cargo de ella. No podía dejarla sola. Ella no podía atenderse por sí misma, así que meses después, al ser él el único sostén de los dos, dejó de estudiar y se enfocó en ella y en el food truck. De allí obtenía para comprar la medicina, para las terapias y hasta para pagar el departamento, aunque con el tiempo tuvieron que mudarse a otro departamento más cómodo. Era por el precio y porque también estarían en un primer piso. Así empezaron su vida en pareja por más de 3 años. Muriel aún no podía hablar y de vez en cuando podía caminar un poco. Pagó las terapias y luego él mismo tuvo que ayudarle al saber más qué hacer. Él mismo se convirtió en su enfermero y vaya que sí obtuvo resultados. Muriel empezó a caminar sin ayuda y así los días fueron mejorando. Aunque tenía la movilidad limitada, Amir estaba muy contento, pues los avances de su novia para él representaban un gran logro. Esos días ella asentía con los ojos. Lo veía cómo trabajaba duro para poder pagar las cuentas, además que sentía impotencia de ver su preocupación, puesto que no podía usar su dinero. De hacerlo, él sabría quién era ella. Sin embargo, cuando ella ya fue operada para poder recuperar su habla, tuvo que fingir que tenía un dinero ahorrado bajo su cama, pero eso no era nada más que dinero que ella había retirado para que no tuviera que mostrar todas sus tarjetas de crédito. Sin embargo, ella no sabía que Amir ya las había visto. Con todo lo que había pasado, las había olvidado. Meses después, ella había confirmado que él era el amor de su vida. Así en esas circunstancias, Dios lo había querido así, y así estaban las cosas. Esperaba ahora el momento preciso para decírselo. Para alegría de ella, su padre la buscaba, y en esos días ella ya podía caminar nuevamente y sin ayuda, por lo que cuando Amir no estaba con ella, salía a llamar a las oficinas de su padre para que sus abogados le informaran de cómo iba todo. Nadie había sabido de ella durante 3 años. Aunque había estado mal y su padre la estaba buscando, ella mantuvo la calma.
El hombre había aparecido y ella se había enterado por la televisión un día mientras cenaba con Amir, y éste le decía que este suceso debería ser una felicidad y alivio enorme para la familia que había perdido a ese hombre. Muriel no sabía cómo decirle lo que había pasado. Sin embargo, un día mientras desayunaban y Amir se alistaba para ir al trabajo, al abrir la puerta, un hombre estaba afuera e iba a tocar la puerta, pero Amir abrió antes. La emoción pudo más y el hombre se abalanzó sobre Muriel para luego llamarla hija. Ahora lo sabía Amir. El hombre que estaba frente a él había sido el anunciado por la televisión varias veces como un magnate, y su búsqueda había significado algo grande en todos los noticieros. Pero no solo eso, también allí se había mencionado que la hija de este hombre había desaparecido y que él había estado ofreciendo una recompensa por ella. Muriel volteó a verlo y le pidió perdón por mentirle y le explicó por qué lo había hecho. Amir no tenía resentimiento, lo había hecho con mucho gusto y por amor, aunque no sabía si realmente había sido amor de verdad lo que había vivido, por lo menos de parte de ella. El padre de Muriel le agradeció por cuidarla y prometió ayudarlo en lo que necesitara. Él no sabía esa parte de la historia y Muriel se la diría, pero no solo eso, sino que ahora Muriel esperaba su primer bebé. Era otra sorpresa, así que de esa manera ellos se llegaron a comprender. El padre de Muriel pagó los estudios de Amir. También le ofreció un puesto de trabajo en su compañía como agradecimiento con un sueldo exagerado, pero él simplemente le agradeció y se rehusó. Dijo que él forjaría su camino siendo doctor y que con eso era más que suficiente. Como ya hemos de imaginar, tuvieron que comprar una casa, la cual su padre al final se las terminó por regalar. Amir se negaba a recibir regalos, quería lograrlo él siendo médico, y así lo hizo. Llegó a ser doctor y trabajó en la compañía del padre, desempeñándose como director en una clínica inmensa que, aunque era propiedad del padre de Muriel, él logró sacarla adelante, dándole el prestigio y la dirección en todo el lugar. Así Muriel logró consolidarse como CEO en la empresa de su padre, trayendo sobre ellos, o sea, a Amir y su bebé, al igual que a su padre, la felicidad plena. Había sido difícil, pero lo habían logrado. Es así como a veces el verdadero amor se logra cuando uno no es nada, porque muchas veces las cosas verdaderas no se pueden ver claramente con tanta pompa o lujo. Uno necesita volver a cero para ver lo que realmente tiene valor en la vida y con quién realmente puede contar. Espero que esta historia les haya gustado como a mí. Si llegaste al final de este video, no olvides suscribirte y compartirla. Así me ayudas a seguir subiendo más historias como estas. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, en tu canal de las mejores historias de reflexión, latido de corazón y vida. Atesora esto como un pensamiento mientras preparo la siguiente historia.